Pues estamos estudiando de manera serial con una serie sobre precisamente la historia de la Biblia. Y empezamos, por supuesto, por el principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, la Biblia es muy clara y nos narra lo que ocurre en el principio y no nos oculta la realidad de nuestro corazón. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y se nos repite constantemente, y vio Dios que era bueno. Hasta que llegamos a Génesis 3, mira que no hemos esperado casi nada, y encontramos el problema de la humanidad. Y este problema es el pecado. Quisimos tomar el lugar de Dios, quisimos robarle el lugar a Dios, quisimos ser nuestros propios dioses. Y con esto entonces trajimos la maldad al mundo. Tanto es así que a la siguiente generación ya vemos que los hermanos se levantaban contra los hermanos. Es en este contexto de total maldad, de corrupción absoluta, que vamos a estudiar la siguiente historia, que yo estoy seguro que más de alguna ocasión la habrás oído. Y estamos hablando, como no puede ser, de el navegante más famoso, de aquel constructor de buques, de navíos, Noé. Vamos a ver entonces qué es lo que nos dice Génesis sobre Noé. Para eso te pido que me acompañes a Génesis 6. Y vamos a estar, eso sí, ya os aviso, viendo unos cuantos capítulos de Génesis 6. Ahora, no vamos a saltar a otros libros, así que puedes estar tranquilo, pero saca tu Biblia y vamos a abrir las palabras de verdad que en esta encontramos. Padre Santo, te amamos y te glorificamos porque en todo tú eres bueno. Y aún en nuestra rebelión tú has sido bueno. Y tu misericordia, Señor, llegó y es evidente en nuestras vidas. Lo vimos, Señor, en el principio. Lo vimos, Señor, en la primera gran pelea de la humanidad, la primera vez que nos levantamos los hermanos contra los otros. Y lo seguiremos viendo en la narración que tu palabra nos da hoy. Porque si la Biblia es algo, es la historia de la humanidad en la cual interviene el Dios creador. E interviene, Señor, para bien siempre. Por eso te amamos y te glorificamos. Porque hasta aquí, oh Señor, podemos decir, y sin lugar a duda, mañana lo repetiremos, hasta aquí, oh Señor, tú has sido bueno. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues vamos a Génesis 6, vamos a ver un poco sobre esta introducción que se nos hace, en la cual vemos cuál es el contexto en el cual se mueve Noé. Génesis 6. Dice que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas, y al ver los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres y escogieron entre todas. Entonces dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque solo es carne. Serán sus días 120 años. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también después de que llegaron los hijos del Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Y estos fueron los hombres valientes que desde la antigüedad alcanzaron renombre. Vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo el Señor: borraré de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. El contexto en el cual nos movemos ahora mismo en Génesis 6 es un contexto en el cual la maldad se ha multiplicado.
Era importante que el domingo anterior estudiásemos lo que ocurre entre Caín y Abel, porque esto, hermanos, es solo el germen de lo que vendría a continuación. Existen multitudes de filosofías y pensamientos alrededor nuestro, y una de estas es lo que se ha denominado el humanismo, en el cual pensamos que el hombre siempre va a mejor. La razón por la que esta corriente de pensamiento vio su ocaso, vio su fin, y ahora estamos en otras corrientes de pensamiento, se le llama poshumanismo, incluso poshumanismo, así lo llaman los sociólogos, pues es porque llegaron las grandes guerras del siglo XX, Primera y Segunda Guerra Mundial, porque hubo una generación en nuestra historia reciente que se convenció que el hombre iba a ir a mejor, hasta que vio que efectivamente el hombre fue a peor. Y esto es solo nuestra historia reciente. Poco tengo que hablar sobre los tiempos que corren, en los cuales no tenemos certeza. Ayer hablaba con los jóvenes y decían: ¿creéis que llegaremos a ver la Tercera Guerra Mundial? Y más de alguno decía: pues yo no sé si llegaremos incluso a ver bombas nucleares. Porque la verdad es que, aunque desde nuestro banquillo vemos todo el mundo, pues el panorama no pinta bien. Más o menos eso es lo que había ocurrido en tiempos de Noé. La maldad de Caín, que mató a su hermano, fue en aumento. Y ya no hablábamos de hermano contra hermano, ya hablamos de país contra país, continente contra continente. Y por supuesto en los hogares, padres contra hijos, hijos contra padres. ¿Te suena un poco el contexto? Estoy seguro que sí. Mucho se ha hablado de estos primeros 7 versículos de Génesis 6, especialmente porque se nos habla de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres. Muchos incluso han llegado a teorizar que los gigantes de los que se nos menciona en el versículo 4 son el resultado de esta unión. Ahora, lo más probable, desde aquí podemos decir que los hijos de Dios sean los descendientes de Set. Algo que no hemos estudiado hasta hoy porque lo hemos pasado es que los primeros humanos, Adán y Eva, tuvieron a Caín y Abel. Pero como Caín mató a su hermano, Dios entonces les dio a Set, que sirvió, digamos, de sustituto. Pues los descendientes de Set invocaban el nombre de Dios. Así se les menciona en este capítulo. Eran los hijos de Dios. Pero también Caín tuvo sus descendientes. Y estos, como su padre hizo, pues le dieron la espalda a su Creador. Entonces, cuando se nos dice que los hijos de Dios y las hijas de los hombres se unieron, nos está hablando de lo que hoy hemos llegado a llamar entre nosotros el yugo desigual. La unión entre los fieles a Dios con los infieles a Dios. De manera que la maldad fue en aumento, porque los malvados se multiplicaron. De ahí entonces que en el versículo 4 se nos hable de estos gigantes. La palabra es Nefilim, que literalmente puede ser traducido como tiranos. Había entonces en aquellos días en la tierra tiranos. Y las características de estos tiranos, según el versículo 4, es que eran valientes y que alcanzaron renombre. Otra vez te pregunto, ¿te suena algo? Estamos hablando de un panorama, pues la verdad, demasiado familiar a nuestro nombre. Y todos los pensamientos, nos dice el autor de Génesis, todos los pensamientos humanos eran para mal. No había un pensamiento en aquel momento, en aquel entonces, que no tendiera al mal. De manera que Dios se presenta dolido por el pecado del hombre y decide entonces traer juicio sobre esta maldad. El gemir del pobre creador
así como el gemir de la creación, hizo que el Creador quisiera poner fin a esto. Ahora, vamos a ver qué dice el versículo 8. Pero el Señor se apiadó de Noé. ¿Te lo puedes imaginar? Pocas generaciones hizo falta para que la maldad creciera y que colmara al Señor. De manera que Él dice en el versículo 7, borraré de la tierra a los hombres que he creado. Pero al versículo 8, el Señor se apiadó de Noé. Esta tendencia es la dinámica habitual de toda la palabra de Dios. Nos habla de la maldad de una generación multiplicada en la siguiente, triplicada en la siguiente, cuatriplicada en la siguiente, y entonces una maldad que va en aumento hasta nuestros días. Pero en todo esto, y esta es la característica principal de la palabra de Dios, en todo esto vemos que la misericordia de Dios hace gala, llega, se evidencia. La maldad de los hombres va en aumento, pero el Señor se apiadó de Noé. Pero la misericordia de Dios no ha cesado. Pero nuestro Dios, así como justo, también es bondadoso, y las dos no están en contradicción. De manera que el Señor será el que haga justicia, el que elimine la maldad del hombre sobre la creación, pero también es el que da el rescate. Y entonces es cuando llegamos a los versículos 9 al 22, en las cuales el Señor da instrucciones claras. Pero también hay que decir, pronósticos dudosos. Y esto nos debe llamar la atención. Versículos 9 al 22. Estas son las generaciones de Noé. Noé, hombre justo, era perfecto entre sus contemporáneos y caminó Noé con Dios y engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. La tierra se había corrompido delante de Dios y estaba llena de violencia. Y la miró Dios y vio que estaba corrompida porque toda carne se había desviado de su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. De esta manera lo harás. Su longitud será de 135 metros, su anchura de 22 metros y medio y su altura de 13 metros y medio. Hazle una ventana y termínala a medio metro de altura desde la parte de arriba, y a su lado pondrás la puerta del arca y le harás 3 pisos. Yo enviaré un diluvio de agua sobre la tierra para destruir todo ser en que haya espíritu de vida bajo el cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero estableceré mi pacto contigo, y tú entrarás en el arca con tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, un macho y hembra, para que sobrevivan contigo. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo para que sobrevivan. Toma también contigo de todo alimento que se come y almacena, para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Y Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. Las instrucciones del Señor son claras. Noé construye un barco, construye un arca, un buque realmente podríamos decir. Además, el Señor le da los planos. No sé si lo sabías, pero nuestro Señor es un gran arquitecto. Los planos, dicho sea de paso, cuyas medidas y proporciones se utilizan hoy en día.
en barcos mucho más grandes, pero las proporciones son las mismas. Porque nuestro Señor, evidentemente que creó las leyes de la física, pues también sabe cómo navegar sobre ellas. Y el plan de Dios es sencillo. Voy a traer un diluvio que acabará con todo animal y con todo ser humano. Pero esta arca de madera, este pequeño barco, pequeño en comparación a todo aquello, será el arca de salvación. Será para salvación tuya, Noé, y de tus hijos, y de tu mujer, y de las mujeres de tus hijos. Porque, versículo 8, el Señor se apiadó de Noé. Ahora, también hemos visto características de Noé. Y en el mismo versículo 9 se nos dice que era un hombre justo, que era perfecto entre sus contemporáneos. Y más importante aún, caminó Noé con Dios. Y esto es vital, porque así como se nos dice las características de Noé, también se nos dice el actuar de Noé. Y se nos repite constantemente, Noé lo hizo así. Todo conforme a lo que Dios le había mandado. Noé tenía una relación con el Señor. Noé no se había dejado corromper por el mundo. Figúrate nuestro panorama, nuestro contexto. Todo nos empuja en contra del Señor. Pues que se diga de ti, es una persona justa. Es perfecto entre sus contemporáneos. Camina con Dios. A esto es a lo que debemos apuntar. A ser ejemplares, excepcionales, no por nuestra gloria, sino por la gloria del que nos rescató y nos sacó del abismo. Y Noé hizo las cosas tal y como Dios lo había ordenado. De manera que Noé y su familia y los animales se salvarían, porque Dios ideó un plan y este hombre estuvo dispuesto a llevarlo al pie de la letra. Cabe destacar, hermanos, que el tiempo que pasó entre que Noé recibió esta orden del Señor hasta que el arca se cerró, o sea, fue concluida, entraron los animales, entró Set, Cam y Jafet con sus mujeres, entró Noé con su mujer y se cerraron las puertas, fue de 100 años. En ese entonces nos narra Génesis que la esperanza de vida pues era superior, por si alguien está haciendo cálculos en su cabeza. 100 años entre que Noé recibe la orden y 100 años hasta que se lleva a cabo. ¿Te puedes imaginar la fe de Noé? Porque no te he dado otro dato importante. Hasta aquella fecha no había caído gota de lluvia sobre el faz de la tierra. Entonces imagínate tú un poco la tesitura en la que se encuentra Noé. Noé, le dice el Señor, construye un barco. Señor, pero yo no estoy al lado del mar. No te preocupes, es que va a llover. Pero Noé no sabe lo que es llover. Traeré el diluvio. ¿Qué es eso? Que va a caer agua del cielo, porque en ese entonces se nos narra que la manera en la que la naturaleza se hidrataba era mediante un vapor que ascendía desde los suelos. Entonces el Señor trae un juicio de manera extraordinaria, muy ordinaria para nosotros, que de hecho nosotros oramos por lluvias, pues estamos en una zona pues bastante seca. Pero en la época de Noé es que nunca había llovido. Y el Señor le da una orden y la cumple el primer año, pero también los primeros 10 y los primeros 25 y los primeros 50, hasta 100 años después, Noé estuvo construyendo el arca. ¿Te puedes imaginar lo que diríamos si viésemos a Noé? ¿Te puedes imaginar si uno de nosotros empieza a construir un barco
en el parque que tenemos aquí al lado. Desde luego, a los psiquiatras alguno llamaría. Otros diríamos que se ha vuelto un fanático religioso. Algunos se burlarían. No faltaría el gamberro que por la noche llegaría y haría pintadas en lo que estuviese construyendo en aquel momento. No sé, imagínate el panorama. Pero Noé, se nos dice en el versículo 22, Noé lo hizo así. Todo lo hizo conforme a lo que Dios le había mandado. Déjame que te haga 3 preguntas. Primera, ¿cuál es tu dificultad hoy para obedecer la voz de Dios? Noé tenía muchas. La segunda, ¿contra qué corriente luchas hoy? No estaba solo. Y tercera, ¿se dirá también de ti, hizo conforme a lo que Dios le había mandado? Porque de Noé sí. Hombre perfecto, que caminó con Dios, justo. ¿Dirán lo mismo de mí? ¿Estoy luchando por obedecer al Señor o ya me he dejado llevar? ¿Qué preguntas importantes a nuestro día a día? Porque Noé es ejemplar en esto. Ahora llegamos al capítulo 7. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu familia en el arca, porque solo a ti te he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. También de los aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Y pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra todos los seres vivos que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandó el Señor. Tenía Noé 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Y por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, y su mujer, y las mujeres de sus hijos, de los animales limpios, de los animales que no eran limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. La orden del Señor fue clara: Noé, ahora es el momento, entra. Ahora, Noé esperó 100 años desde que el Señor le dijo esto hasta que le da la orden. Y él entra y la puerta se cierra y afuera no se escucha nada. ¿Te puedes imaginar todo lo que pasó por la mente de Noé? 100 años de vida. Labor no pequeña. ¿Te lo puedes imaginar? Pasó un día, y 2, 3, 4, 5, 6. Versículo 10. Y al 7º día las aguas del diluvio cayeron sobre la tierra. En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, fueron rotas todas las fuentes del abismo y abiertas las cataratas de los cielos, y llovió sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y aquel mismo día entraron en el arca Noé, sus hijos Sem, Cam y Jafet, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos, todos ellos y todos los animales salvajes según sus especies, todos los animales domésticos según sus especies, todo reptil que se arrastra según la tierra según su especie, toda ave según su especie y toda clase de pájaros y seres alados. Entraron pues con Noé en el arca de 2 en 2, de todo ser que había espíritu de vida. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y el Señor cerró la puerta. Y el diluvio duró 40 días sobre la tierra. Las aguas crecieron
y alzaron el arca, que se elevó sobre la tierra. Las aguas siguieron subiendo y creciendo en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Las aguas subieron mucho sobre la tierra. Todos los montes altos que había debajo de todos los cielos quedaron cubiertos. Después de haber cubierto los montes, las aguas subieron todavía 7 metros más, y murieron todos los seres que se mueven sobre la tierra, así las aves como el ganado, y las bestias, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento de vida en sus narices. Todo lo que había en la tierra murió. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo fueron borrados de la tierra. Y solamente quedó Noé y los que con él estaban en el arca. Y permanecieron las aguas 150 días sobre la tierra. Entonces el versículo 7 nos narra la historia que seguramente todos hemos escuchado. Y Noé fue encerrado por el Señor en aquel lugar, él y su descendencia, él y los animales. Y empezó a llover 40 días, 40 noches sin parar, lluvia torrencial, lluvia que hizo que el arca subiera y flotara y se meciera, y puedes imaginarte el estruendo que hacían los cielos. Y todo esto porque el Señor había traído justicia a la tierra. Todo esto por lo que la maldad del hombre había crecido, y al Señor le dolía lo que su creación estaba haciendo. Hermanos, hay un principio fundamental que esto nos enseña. Dios siempre cumple lo que promete. Siempre. Noé destaca por su obediencia, lo hemos dicho ya, pero el Señor lo hace por su veracidad. No hay un gramo ni un grado de mentira en Él. Todo cuanto el Señor dice se cumple, porque Él es verdadero. Y Él había prometido que vendría el juicio, y así es como ocurrió. ¿Recuerdas el panorama? Lo que se movía en los tiempos de Noé: tiranos, hombres valientes de gran reputación, tiranos. No eran buenos líderes, no eran grandes líderes, eran hombres de guerra, varones de armas. Y el grande se enseñoreaba sobre el pequeño, y entre hermanos había violencia. Esto era lo que había en el tiempo de Noé. Y el Señor entonces trae un rescate. Podemos ver el diluvio y preguntarnos, ¿pero Dios no era bueno? ¿Pero acaso no era un Dios de amor? Hermanos, por amor a su nombre y a su creación, el Señor entonces trae justicia. Repito, como he repetido antes, la bondad de Dios y su justicia nunca colapsan entre ellas, no chocan entre ellas, sino que están en perfecta armonía, porque así como nuestro Dios es justo, nuestro Dios es amor, y en Él no hay contradicción. Y en todo esto, por supuesto, vemos su misericordia. Noé no tenía por qué ser salvado por el Señor. Y él podía haber dicho, mira, el proyecto humano se cancela. Y podía haber salvado solamente a los animales. Y tú y yo no tendríamos por qué estar aquí. Pero el Señor, versículo 8 de Génesis 6, el Señor se apiadó de Noé. Y por Noé entonces también podemos decir, el Señor se apiadó de la humanidad. Entonces llegamos así al rescate. El arca es símbolo de rescate. Versículo 1,
Génesis 8. Entonces se acordó Dios de Noé y de todos los animales y todas las bestias que estaban en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron al cabo de 150 días. Reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo, cuando el primer día del mes se descubrieron las cimas de los montes. Y entonces se nos empieza a narrar que el agua, después de todo este tiempo, pues empezó a bajar, poco a poco, poco a poco. Saltaremos un poco de lo que aquí se nos dice, por cuestión de tiempo. Por supuesto, todo esto en casa, luego estúdialo, detente y haz un estudio al respecto. Salto al versículo 15. Entonces dijo Dios a Noé: sal del arca con tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. También sacarás todos los animales que están contigo de cada especie de aves, de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, pues que vayan por la tierra, fructifiquen y multipliquen sobre la tierra. Y Noé salió con sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos, todos los animales, todo reptil y toda ave, todo lo que se mueve sobre la tierra según sus especies, salió del arca. Y luego edificó Noé un altar al Señor, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Al percibir el Señor olor grato, dijo en su corazón: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud, ni volveré a destruir a todo ser vivo como acabo de hacerlo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Dios entonces cerró las fuentes del abismo, las cataratas de los cielos, y hubo paz. Dejó de llover y el agua empezó a descender. La característica de esta narración es que nos da fechas. Si luego en casa haces el cálculo, te saldrá que desde el cierre de las puertas hasta su apertura, en otras palabras, desde que cerró, llovió, dejó de llover, menguó y entonces pudieron salir, pasaron más o menos 370 días. Más de un año. ¿Te lo puedes imaginar? ¿Qué estabas haciendo tú hace un año? Todo un año. Dirían alta mar, pero en verdad no podríamos delimitar lo que era el mar y lo que no. Todo un año. Y cuando por fin se abre la puerta, el Señor entonces efectivamente había rescatado la vida sobre la tierra. Pues salieron los animales, se multiplicaron y fructificaron. Y salió entonces Noé con su mujer, con Set, Cam y Jafet, sus 3 hijos y las 3 mujeres. El Señor había salvado al mundo. Había traído justicia, pero no había dejado de traer su amor. Es entonces cuando Noé decide ofrecer un holocausto al Señor, en gratitud, en agradecimiento. Ahora, hay algo muy importante que se ha mencionado en estos versículos. El Señor se apiadó de Noé, el cual era perfecto en su generación, pero también, hay que decir, era pecador. Porque lo que el Señor hace no es dejar solamente a las personas perfectas, no. Salva al mejor de aquella generación, pero no a un hombre perfecto. Y podríamos ver, aunque no lo veremos por amor al tiempo, que Noé tiene sus sombras, como tiene sus luces. La salvación del Señor a la humanidad, en este momento, fue solo en cuanto a la descendencia.
Y entonces es cuando dicen el 21 y 22 de Génesis 8: no volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el corazón del hombre se inclina al mal desde su juventud. También el de Noé, también el mío, también el tuyo. Desde nuestra juventud nadie nos enseñó a hacer el mal. Como se dice, hemos venido aprendidos. Ya lo sabemos hacer. Es nuestra naturaleza, nuestro corazón se inclina al mal desde nuestra juventud. Por eso el Señor dice: no volveré a destruir a todo ser vivo como acabo de hacerlo. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la siembra y la cosecha, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. El Señor entonces promete para sí preservar la vida de la humanidad. Hemos dicho en varias ocasiones que el Evangelio está escondido en todas las páginas de la Biblia, y como no puede ser de otra manera, también en esta historia que muchas veces hemos clasificado como pues una historia solo para niños. Pero no es solo para niños, sino para toda la humanidad. Pues aquí podemos también ver el Evangelio. ¿O es acaso nuestro tiempo y nuestro contexto diferente al de Noé? ¿Tenemos o no tenemos tiranos entre nosotros? ¿Tenemos o no tenemos violencia en nuestras calles? ¿Tenemos o no tenemos enemistad los unos con los otros? ¿Es que acaso la maldad no ha crecido en nuestro tiempo? O más importante aún, ¿es que acaso el Señor no traerá justicia a nuestro tiempo? O más importante aún, ¿es que acaso yo me salvaré si el Señor trae justicia? ¿Es que soy comparable a Noé? Pues mira, en lo personal yo digo de ninguna manera. Porque mi corazón también se inclina desde mi juventud al mal. Pero el Señor, como siempre, interviene en la historia de la humanidad, y es una intervención, hermanos, llena de amor y de misericordia a pesar de nuestra maldad. Y usa otro instrumento producido por la madera. En aquel momento fue aquella arca, aquel barco de madera, pero en Cristo Jesús el madero es la cruz. Todo aquel que venga a su cruz se salva. De manera que así como salvó el Señor a la humanidad en aquel entonces, ha salvado el Señor en Cristo Jesús hoy. Pero eso sí, en ningún otro hay salvación, si no es en Cristo Jesús. No hubo otra arca, otro barco, otro buque, no lo hubo. Y el Señor deja en claro: todo ser viviente murió, porque el Señor es justo y no permite que la maldad reine entre su creación. Pero los que subieron al arca se salvaron. Y el Señor constantemente nos está recordando que viene juicio, que todo aquel que ha pecado, y esto nos encierra a todos, está total y absolutamente separado de Dios, y por lo tanto su destino es el fuego eterno, que es el infierno, exceptuando, eso sí, a los que vienen a Cristo Jesús, el cual es el arca de nuestra salvación. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. De manera que aún hoy Dios nos demuestra su misericordia. Pero no la dejes pasar. Pero ven a Él. ¿Pero a qué esperas? Mañana será muy tarde. Termino entonces invitándote a venir al Señor. Sé como Noé, obedece, escucha, tu Señor te está dando las indicaciones claras
de cómo salvar la vida. 9:8. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, con todos los seres vivos que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra, y estableceré mi pacto con vosotros y no volveré a exterminar a todos los seres vivos con aguas de diluvio. No habrá más diluvio para destruir la tierra. Y asimismo dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco a perpetuidad con vosotros y con todo ser vivo que está con vosotros. He puesto mi arco en las nubes, el cual será por señal de mi pacto con la tierra, y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver mi arco en las nubes. Y entonces me acordaré de mi pacto, el pacto que he hecho con vosotros y con todo ser vivo de cualquier especie, y no volverá a haber un diluvio de aguas que destruya a todo ser vivo. Estará el arco en las nubes, lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todos los seres vivos, con todo lo que tiene vida sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé: esta es la señal del pacto que he establecido con todos los seres vivos que habitan sobre la tierra. Y este arco del Señor es lo que hoy en día llamamos el arco iris. De manera que cuando llueva, más tarde o temprano lloverá en Orihuela. Cuando veas el arco iris, recuerda, el Señor tiene misericordia para con nosotros. Por su gracia no hemos sido consumidos. Hermanos, no esperemos. Súbete al arca de la salvación, ven a Cristo Jesús, ven a su cruz y encuentra vida eterna. Por supuesto, como siempre, estaré luego al final. Si alguien quiere hablar conmigo, si alguien quiere tomar decisiones al respecto, pues podrá hablar conmigo y explicarle qué es esto de la salvación en Cristo Jesús. Y los que ya estamos en Él, pues nos gozamos de la vida eterna. Ya somos salvos, hemos sido salvados por nuestro Señor. Y en agradecimiento, entonces, oramos al Señor. Santo Padre, bendito Dios, pues la verdad es que es increíble ver cómo desde el principio, desde el pecar del hombre, la misericordia se derrama sobre esta tierra. Y no ha habido día, oh Señor, que tu gracia no haya sido sobre nosotros. Pero en Cristo Jesús tú has traído gracia sobre gracia, porque cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia, y has traído el perdón de los pecados. Y nos podemos salvar en ti. Señor, gracias por tu obra en esa cruz. Porque así como salvaste a Noé y a su descendencia, hoy quieres salvar. Padre, gracias. Porque la verdad es que nuestro corazón está como el de Noé, agradecido. Pues no merecemos tu salvación, pero desde luego la disfrutamos a diario. Por eso, Señor, ayúdanos a vivir para ti. Ayúdanos a abrazar el Evangelio para encarnarlo y ser, Señor, varones, personas, Señor, justas, perfectos en nuestra generación, que caminan contigo. Y que se diga al final de nuestros días, como se dijo de Noé: hizo todo lo que el Señor le había dicho, tal y como el Señor se lo había dicho. En tu santo nombre, gracias. Amén y amén.